¿Me están viendo? No, aquí. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya vamos. Perfecto, ya vamos ingresando. Muy bien, no sé, tan raro lo de sala de espera porque yo me había unido antes, me salí, volví a entrar y ahí sí permitió el ingreso. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Paula. Buenos días a todos, a Helen, a Juan, a José, a Brian, a Amy. Demos unos minuticos mientras ingresa el resto de participantes. En este momento hay 8. Es que no podíamos ingresar al otro link, no sé por qué, entonces deben estar todos ahí metiéndose en el nuevo. Buenos días. Buenos días, sí. En el nuevo sí funcionó, ¿cierto? Sí, en el nuevo sí, en el otro Sí, decía que perfecto. estábamos en sala de espera. Ok. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. El día de ayer culminamos nuestra sesión hablando sobre la estructura, tipos de estructuras, funcional, paramétrica y matricial. Entonces, ya el día de hoy vamos a iniciar hablando con respecto a las áreas del conocimiento en la gestión de proyectos bajo modalidad PMI. Y encontramos estas áreas del conocimiento que es gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los costos, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los interesados.
Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Eh, ¿Sí? Empezamos acá, estas digamos las áreas que estamos plasmando acá, las volcamos acá sobre las 10 áreas de conocimiento y el ciclo de vida de ejecución del proyecto. Encontramos gestión de la integración. La gestión de la integración, su nombre lo dice, está gestionando la integración de todas las áreas del conocimiento. Bien. Pero entonces en el inicio, en el ciclo de vida del inicio, el inicio, aquellos procesos realizados para definir un nuevo proyecto, una nueva fase de un proyecto, existen al obtener autorización para iniciar un proyecto o fase. En ese inicio es donde se hace la planeación del proyecto, es decir, digamos, los objetivos, eh, la idea, la idea y a qué debe apuntarle la idea. Dentro de la planeación, aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos, definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos. Entonces, si bien en la primera parte se establecen los objetivos del proyecto, en la parte de planeación se afinan, es decir, cómo voy a verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Ya dentro de la ejecución, aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan de dirección del proyecto a fin de satisfacer especificaciones del mismo. El seguimiento y control o monitoreo y control, aquellos procesos requeridos para rastrear, revisar y regular el proceso y el desempeño del proyecto para identificar las áreas en las que el plan requiera cambios para iniciar cambios correspondientes. Y por último, pues el cierre, aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de los grupos de procesos a fin de cerrar formalmente el proyecto o puede ser una fase del mismo. Bueno, ¿cuál área del conocimiento ustedes consideran que son prioridad? Realmente todas las áreas del conocimiento deben estar involucradas en el proyecto y deben ser priorizadas de la misma forma. Un área identificada en la dirección de proyectos y definida por sus requisitos de conocimientos y que se le describe en términos de sus procesos y prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que lo componen. Uno de los aspectos fundamentales para tener éxito en los proyectos es lograr la integración de todos los recursos que intervienen durante el ciclo de vida del proyecto. En todo proyecto es necesaria la herramienta PMBOK con la guía para los fundamentos de dirección de proyectos debido a que recopila buenas prácticas de los profesionales en administración de proyectos. Ahora sí miremos entonces, iniciemos por la gestión de la integración. Se considera la parte inicial del proyecto, en el desarrollo del proyecto, es el punto donde se debe integrar cada proceso de las áreas del conocimiento con las actividades a realizar a largo plazo. Es altamente valorada las expectativas de los interesados del proyecto, más conocidos como los stakeholders, ya que su participación sirve de apoyo al desarrollo del proyecto. En esta área del conocimiento se debe elaborar el charter o acta de constitución del proyecto, que abarca desde la autorización formal del mismo hasta documentar las necesidades, requerimientos y expectativas de los interesados. La integración nos va a facilitar la coordinación de los cometidos, así como que todo el equipo trabaje alineado buscando los mismos objetivos. La gestión del alcance es el área donde se describe el desarrollo total del proyecto, estructura del desglose del trabajo, lo vamos a conocer con las letras EDT. Aquí es necesario reconocer e identificar las expectativas de los interesados. Se han visto casos de proyectos que van en contravía de las necesidades de la comunidad. Es necesario tener en cuenta aspectos como el cumplimiento de las normas técnicas colombianas, NTC ISO 9001, relacionadas con la calidad de los productos o procesos, entre otros. Se deben tener en cuenta factores críticos de éxito, puntos claves de desarrollo exitoso para un proyecto. El EDT, o como decíamos, estructura de desglose del trabajo. Es una técnica de planeación de trabajo a realizar en un proyecto orientada a los entregables, productos o servicios o resultados del mismo.
su subdivisión jerárquica, descomposición del alcance total aprobado del proyecto para fácil identificación y control en paquetes de trabajo. Estos paquetes pueden ser fases y sus fases a la vez pueden dividirse en actividades que a su vez se pueden dividir en tareas. ¿Sí? En tareas. Vamos a desglosar, como su nombre lo dice, ¿no? Estructura de desglose. Entonces, lo que hace uno es desglosar las actividades en las diferentes tareas y a cada una de esas tareas hay que asignarle unos costos, unos recursos para ejecución y por ende cada recurso pues tendrá un costo. Así como también hay que asignarle unos, dentro de los recursos hablamos como por ejemplo el tiempo, es un recurso muy valioso. Se le asigna también tiempos, ahorita miramos algunas alternativas para asignación de tiempos como herramientas y también para establecer, por ejemplo, costos y poder formalizar un presupuesto de un proyecto. Bueno, esta estructura de desglose o EDT es la base para verificar interdependencias, estado de progreso dentro del proyecto. Define solamente el trabajo a realizar en proyecto concretado y el alcance del mismo. Vamos a mirar este. Me toca, en este no es necesario, en este sí puedo, a ver si lo puedo hacer aquí así. No. Bien, leo el ejemplo. El ejemplo de estructura del desglose del trabajo. Una familia posee un lote y ha decidido construir su casa desde cero, dado que sus bases de dirección de proyectos le han pedido que les hagas una estructura de desglose del trabajo, EDT, para tener claridad de cuáles son los entregables del contratista, por parte del contratista. Profe, no se escucha si el video tiene audio. Profe, no hay audio. Perfecto, listo. Entonces sí me toca hacer aquí una jugada y es que me toca dejar de compartir. Ya me ha pasado en otras oportunidades, entonces aquí dejo de compartir y vuelvo a compartir, pero aquí tengo que compartir a través de esta ventanita, compartir y así yo lo escuché. Bueno, entonces Sí, vamos ya. de trabajo de nuestro ejemplo de casa. ¿Listo? El primer paso, Recordemos que esta es una construcción de un EDT, una estructura de desglose de trabajo para un contratista que va a hacer una casa. Entonces aquí va a explicar cómo va a desglosar y lo va a desglosar en las diferentes fases. ¿Listo? bueno, entonces vamos a construir la estructura de desglose de trabajo de nuestro ejemplo de casa. ¿Listo? El primer paso, pues el proyecto, estamos en proyecto casa. Y empiezo a definir las unidades funcionales o las fases. En este caso vamos a trabajar por fases. Entonces nuestra primera fase es una fase de planeación. Tenemos una segunda fase, una fase de cimentación. Una tercera fase de obra negra. Y por último una cuarta fase de acabados.
u obra blanca, como quisiéramos decir. Ahí tenemos nuestra estructura de proceso de trabajo con nuestras 4 fases. Ahora, cada uno de los paquetes de trabajo o productos, en ese es el caso, un paquete de trabajo agrega o agrupa varios productos, o en este caso, pues por efecto académico, lo va a hacer directamente con productos para que sea mucho más rápido. Entonces, un producto, una salida de la fase de planeación son los planos, un entregable. Un segundo entregable, el presupuesto. Y el tercer entregable, que sería el cronograma. Entonces, recuerden que será 1.2, fase 2, y este es 1.3. Listo. Entonces aquí ya tengo mi primera fase. Continuando con la segunda fase, entonces, cimentación. Cimentación diríamos que tiene 3 productos. El primer producto, que sería el terreno adecuado o adecuación de terreno. La segunda, que sería lo alcantarillado. Entonces tenemos 2.1, 2.2 y 2.3. Y la última, que sería las columnas. Columnas, zapatos, pero aquí lo estoy agregando todo. ¿Dónde se detalla esto? Pues aquí yo digo, bueno, esto incluye columnas, zapatas, todo lo de cimentación. ¿Esto dónde se aclara? En el diccionario de estructura de desglose de trabajo. Diccionario de DT. Ahora continúo con la obra negra. En obra negra, entonces tenemos también 3 productos o 3 entregables, que son el 3.1, que sería antepisos, porque no es el piso definitivo. Que sería antes de los antepisos. Aquí se puede tener un orden lógico, sería como la idea. Yo digo que primero se hacen las paredes, de la poca experiencia que tengo en construcción. Paredes, lo que he visto es que primero hacen paredes, 3.2, los antepisos, y por último el techado. Bueno, la función entonces de esta estructura de glose de trabajo, pues tener el alcance bien definido de manera gráfica, tener todos los productos del proyecto dimensionados, y otro objetivo bastante importante de la estructura de glose de trabajo es que me permite definir responsables por productos o por entregables del proyecto. Y es la pregunta que debo hacer. ¿Cada uno de estos entregables tiene un responsable visible? Si no lo posee, entonces debo continuar desglosando la estructura o haciendo explosionamiento, hablando un poco más de ruta crítica, o desglosando la estructura y definiendo cuáles son los responsables de cada subproducto. Entonces ahí ya convierto un producto en un paquete de trabajo. Ejemplo, que en el caso de enchapes de madera yo no tuviera un solo proveedor, sino que tengo 2 empresas. Una empresa que se encarga de los closets, pues tendría 4.3.1, póngame armarios en español para no usar extranjerismo, armarios. Entonces una empresa que se encarga de los armarios de madera, y una de 4.3.2, que sería quien se encarga de puertas y ventanas. Allí ya tendría un responsable claro de cada actividad.
Bueno, listos. Es un ejemplo de EDT. Es un ejemplo de estructura de desglose de trabajo. Esta estructura de desglose de trabajo nos va a ayudar para organizar las diferentes fases, las diferentes actividades y las diferentes tareas que debemos ejecutar dentro del proyecto para poder alcanzar los objetivos inicialmente plasmados. Y también nos va a ayudar para gestionar el tiempo, porque en la medida que yo vaya estructurando ese proyecto por fases y a cada fase desglose las tareas, tengo que desglosarlo lo más posible. De hecho, les cuento una experiencia personal y es que cuando empecé con el tema de proyectos, yo omití algunas partes, no, o sea, no hice un desglose completo y al omitirlos, pues dentro del cronograma no le asigné ni recursos, ni presupuesto, ni tiempo a algunas tareas que yo me comí. Por ejemplo, un proyecto consistía había que hacer una promoción de un proyecto, una divulgación, entonces se cotizó todo el material para hacer dicha divulgación, es decir, la impresión de afiches, de pendones, de volantes, coticé en ¿cómo se llama? Los lugares donde realizan este tipo de artículos y pues una vez ya se cotizó, se pasó el presupuesto, pero pues no incluí dentro del presupuesto y dentro del cronograma y el desglose del EDT quién iba a llevar esos afiches a los colegios. Entonces, pues nada, al omitirlo, y como no se le dio ni tiempo ni presupuesto, es decir, no se le asignó recurso, o sea, la persona, el sueldo que se le va a pagar, me tocó asumirla a mí, ¿sí? Por no hacer un desglose mm, lo mayor posible, más completo. Pues uno aprende también de la experiencia, ¿no? Dice, a la próxima, pues tengo que ser más juicioso con el desglose, hacer un mejor desglose para asignación de recursos de cada una de las tareas. Si me como una tarea, pues me comí el recurso. Y cuando llegue el momento de la ejecución es cuando uno se da cuenta, oiga, yo dentro del desglose no metí quién fuera a entregar estos afiches en los colegios, que no los fuera a pegar. Entonces, pues nada, tocó asumirlo con el equipo de trabajo. Es una tarea adicional que no estaba prevista, pero involucra tiempos. Eso puede afectar el tiempo, ¿no? Porque indudablemente, pues si yo voy a dedicar un recurso a hacer una tarea que no estaba contemplada, pues eso involucra tiempos de ejecución que pueden estar destinados a otras tareas. En la gestión del tiempo, entonces vamos a estimar la duración y gestionar la finalización a tiempo de un proyecto. Lo que se busca es tratar, pues estamos hablando del futuro, esto es en términos de prospectiva. Nadie, ¿no? Por ejemplo, digamos que aquí están, donde yo vivo, en el conjunto en que yo vivo, están pintando los edificios, los están impermeabilizando y los están pintando y tienen un cronograma, pero dentro del cronograma tienen que tener, por ejemplo, unos márgenes de tolerancia teniendo en cuenta diferentes imprevistos. Por ejemplo, el tema de ayer en la tarde fue increíble. Aquí llovió como nunca había llovido, nunca había visto una lluvia tan fuerte, llovió durísimo, durísimo. Y pues estas personas que están trabajando en alturas, están colgados, pues obviamente no pueden trabajar en esas condiciones. Eso significa pues que va a impactar el tiempo del proyecto. Me imagino que, por ejemplo, el ejecutor debe tener un cronograma diciendo, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer lo otro, es en la medida que pues, no pudo hacer este día, no pudo hacer nada en la tarde, pues va a afectar el tiempo. Por ende, establecer los márgenes de tolerancia en las tareas es importante, ¿no? Cuando miramos la parte de gestión de riesgos, miraríamos que ese es un posible riesgo que tendríamos que tener en cuenta para no afectar tanto. Entonces, la planeación del tiempo es muy importante del proyecto y prever las diferentes circunstancias o que podrían afectar el desarrollo del mismo y el cumplimiento cabal de los tiempos. Entonces, es fundamental identificar, documentar las relaciones entre actividades del proyecto y determinar la ruta crítica del mismo.
Es decir, cuando dice documentar las relaciones entre actividades, vamos a hablar de una secuenciación de tareas. Hay una secuenciación que puede ser lógica. Llevándolo o extrapolándolo a un ejemplo muy sencillo es, tú no te puedes poner los zapatos y después ponerte las medias, ¿cierto? El primero se pone uno las medias y después se ponen los zapatos. Asimismo, extrapolando ese ejemplo a las tareas del proyecto, la secuenciación lógica de las actividades hace parte fundamental para entender la gestión del tiempo y pues prever posibles retrasos, etcétera, etcétera. De tal manera que podamos establecer una ruta crítica. Una ruta crítica es aquella que me dice si se retrasa una tarea, pues puede estar retrasando todo el proyecto. Hay tareas que pueden ser susceptibles o más sensibles que otras en el desarrollo total del proyecto. Si se retrasa, por ejemplo, alguna tarea, pueda que no afecte todo el proyecto, pero dentro de la secuenciación de tareas y actividades vamos a encontrar que hay vínculos que se llaman, por ejemplo, en Project, lo miraremos en su momento, fin-comienzo. Fin-comienzo es, tienes que terminar una para poder empezar la otra. Lo que estaba diciendo ahorita de las medias y los tenis y los zapatos. Tienes que ponerte las medias para después ponerte los zapatos. Una secuenciación lógica, en ese caso sería fin-comienzo. Pero no es el único tipo de vínculos. Hay otros vínculos que son, por ejemplo, fin-fin. Fin-fin significa las dos tareas deben culminarse al mismo tiempo. O otro tipo de vinculación, dependiendo del proyecto, puede ser comienzo-comienzo. Es decir, las dos tareas deben iniciar al mismo tiempo, o las diferentes tareas. Hay tareas que no necesitan, no es necesario realizar vinculaciones, pero otras que sí requieren vinculaciones. Si me estoy dando a entender, por ejemplo, supongamos que en un proyecto todas las tareas arrancan al mismo tiempo, es decir, están vinculadas comienzo-comienzo. Y en ese sentido, ¿cuánto duraría el proyecto? Lluvia de ideas, ¿qué creen ustedes? El proyecto duraría cuando finalice la tarea que es más larga, Perfecto, así es. Estás en lo pero cierto. realmente toca revisar porque, o sea, en algún proyecto puede funcionar, pero en la mayoría no, porque hay unos proyectos que necesitan unas actividades predecesoras para poder hacer otras actividades. Así es. Ahora, si digamos que la tarea o la actividad que estamos trabajando estuvieran todas las tareas vinculadas fin comienzo, entonces, ¿cuánto duraría esa actividad? Fin comienzo, que todas estuvieran amarradas fin comienzo, Sí, pues durarían hasta que la última actividad termine. O sea, todas las actividades amarradas y la última actividad que, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que acabamos de ver, serían los acabados. Claro que para eso y para poder hacer un buen plan de gestión, también es importante tener un buen equipo de trabajo, porque pues yo sé que este es un ejemplo que pusimos ahí, pero realmente la estructura de desglose de trabajo de ese proyecto específico casa, yo soy arquitecta, entonces pues todas las actividades que anotamos ahí en esos cuatro grandes ítems realmente no tenían una secuencia ni un trabajo real de lo que se debe hacer en una construcción. Entonces es muy importante para iniciar un proyecto tener un profesional que sepa exactamente, eh, de acuerdo al proyecto, qué es lo que se debe hacer y cómo deben ser los pasos. perfecto, así es. Y vamos a mirar, por ejemplo, algunas herramientas que nos brinda el PMI para poder realizar una secuenciación lógica de las tareas y actividades. Recuerdo nuevamente que una actividad está compuesta por una serie de tareas. En ese sentido, la pregunta era si en una tarea, perdón, una actividad, las tareas están vinculadas fin-comienzo, entonces la duración de la actividad va a ser la sumatoria de los tiempos de cada una de las tareas que la componen, ¿sí? Pero, pues, va a depender, por ejemplo, del tipo de secuenciación que tenga. Hay tareas
que si bien pueden estar vinculadas fin-comienzo, otras pueden realizarse comienzo-comienzo. Es decir, pueden ejecutarse de forma simultánea, pero eso va a requerir de diferentes requerimientos. Por ejemplo, uno, que no sea necesario, que no estén vinculadas, su vinculación no requiere que sea fin-comienzo, es decir, no hay un prerequisito. Segundo, los recursos que tenga disponibles para la ejecución. Pues aunque no necesariamente tenga que estar vinculada a fin comienzo, resulta que el recurso es insuficiente y pues el único recurso que tengo puede ejecutar este y después la siguiente y después la siguiente. Es una restricción, pero ya no por un efecto de funcionalidad entre cada una de las tareas, sino por efecto de ejecución de recursos, es decir, por suficiencia de recursos. Pero ya entraremos un poco con más detenimiento a explicar esta parte. Por ahora, entonces, continuamos con la gestión del tiempo. Y pues que, Hola Luis Felipe. sí, señor. Una pregunta. Bueno, Es Carlos Eduardo, en esta específica ítem de gestión del tiempo. ¿Cómo sabes, si eres el director de proyectos, que si en alguna de las actividades o de las actividades que planeamos macro, alguna tiene un retraso exagerado, que supera el 30, 40, 50, 80% de lo planeado? ¿Cómo sabes tú, como gestor de proyectos, si definitivamente el proyecto va o no va? ¿Por qué lo pregunto? Porque pues siempre de los tres ítems que están como los que vimos que determinan el proyecto, este afecta al costo y afecta al alcance. Entonces, si el tiempo en alguna de las actividades por la que fuere definitivamente sobrepasa más de, por decir un número, el 50%, ¿cómo determinas o decides si el proyecto va o no va? Esa es la pregunta. listo, Carlos, muy bien. Esta parte que estás preguntando hace referencia a la ruta crítica, ¿sí? Hay una ruta crítica y esa ruta la identificamos porque son aquellas tareas que son más sensibles. Su afectación en términos de elongar el tiempo de ejecución va a afectar el tiempo total del proyecto. Y hay algunas tareas que van a conformar esa ruta crítica. Esto es un diagrama de precedencia y lo que me estás preguntando es esta parte que es esta. Digamos, esta es una serie es un diagrama de red de precedencia, ¿sí? Y vamos a llegar acá y aquí establecemos una posible ruta crítica, ¿sí? Pero ya llegamos ahí, ya vamos a llegar a esa parte donde me estás preguntando, que es efectivamente es parte fundamental de la gestión del tiempo y es establecer cuál es la ruta crítica, es decir, cuáles son aquellas tareas que son más sensibles dentro del proyecto, ¿sí? Ok. Ya llegamos allá con ejemplos y de hecho me parece interesante, yo creo que hay una herramienta que facilita la planeación de proyectos que es de Microsoft, que se llama el Software Project. Entonces, ese software realmente muchos de nosotros lo tenemos ahí en Microsoft y no sabía que lo tenía. Así que, pues, la tarea de hoy va a ser que miren ahí, de pronto lo tiene. Es muy probable que lo tenga. Y si no lo tiene, pues es tan fácil de conseguir como cuando usted quiere conseguir Excel o Word o PowerPoint, así, porque es un software de Microsoft. Nace siendo un software independiente, pero Microsoft lo ve como una herramienta importante. Dice, oiga, esto tiene un potencial chévere para trabajar proyectos, así que nos va a seguir, ese software nos va a servir para planear, ¿sí? El EDT, hacer una estructura de desglose de trabajo bien desmenuzada, desglosada, asignación de recursos, entre ellos el tiempo, esta gestión de tiempo, y nos muestra un diagrama de Gantt. Ahí podemos hacer seguimientos, ¿sí? Y también podemos sacar informes periódicos, etcétera, etcétera. Así que, pues mire, dentro del curso yo voy a pedirle el favor a alguno de ustedes que comparta el software, es decir, comparta pantalla y hacemos un breve introducción al software para que ya después usted, como lo llamamos acá de manera coloquial, puede cacharrear más y montar un proyecto en el software, ¿sí?
pues digamos que está diseñado para ser ejecutado en cualquier parte del mundo. Porque nosotros, por ejemplo, si hablamos de gestión de tiempos, tendremos que contextualizarnos a nuestro entorno. Estamos trabajando aquí en Colombia y en Colombia, por ejemplo, el lunes que viene es festivo, ¿cierto? El lunes que pasó fue festivo y el lunes que viene vuelve a ser festivo. Y en ese sentido, pues tengo que establecer dentro de, al gestionar el tiempo, esos festivos. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de temas culturales? Si estoy trabajando, por ejemplo, en el Medio Oriente, tengo que tener en cuenta que allá no hay Semana Santa, pero sí hay otro en otra época del año que es el Ramadán. Creo que es, bueno, de todas maneras hay festivos acá en Colombia, pero si te vas a trabajar en otra parte del mundo, hay festivos en otra parte del mundo, así que tenemos que contextualizarnos al lugar donde estemos ejecutando el proyecto. Y no solamente con respecto a los festivos, por ejemplo, en términos de jornadas de trabajo, ¿no? De la ley, de las normas, de las leyes. Aquí en Colombia, de hecho, pues ya sabemos que la jornada de 48 horas empieza a bajar, ya en este momento ya no es de 48 horas, va bajando dos horas por año, así que en julio bajó de 48 a 46 horas, en este momento lo de ley es 46 horas semanales, y en julio del otro año vuelve a bajar a 44, ¿sí? Y vuelve a bajar después hasta 42, cada año va bajando y llega hasta 42 horas, que son jornadas de ley. Entonces habrá que cumplir con la ley, por ejemplo, habrá que cumplir con esos aspectos de ley. A no ser de que, por ejemplo, digamos, el proyecto signifique trabajar en horas que no son las cotidianas. A ver, ¿cómo me explico? Bueno, ya que están Horas extra. sí, Eh, por ejemplo, Oiga, qué pena yo interrumpirles. Yo uso muchísimo el Project, porque pues perfecto. yo he trabajado durante muchos años en obras de construcción y en coordinación de proyectos. El Project es una herramienta realmente muy sencilla. Yo pues inicialmente hace muchísimos años, como 10 años, hice un curso avanzado de Project, pero entonces el Project uno tiene que tener licencia, pero pues sí puede conseguir un Project gratis o por un tiempo. Uno tiene que ponerle un calendario. Entonces uno se mete, antes de iniciar el project, se mete y hace su calendario con las horas exactas que va a trabajar, le pone los días festivos, Semana Santa, y dice que ese calendario que uno usa se utilice en el project que uno va a crear. Es muy fácil, uno primero puede hacer, por ejemplo, todas las tareas en Excel y después las puede pasar al project, que el project básicamente es como un Excel. Y entonces uno empieza a amarrar cada una de esas tareas y le pone al proyecto inicialmente un nombre y un tiempo determinado en días, es decir, por ejemplo, 365 días. Y entonces ya el proyecto tiene esas limitaciones y cuando tú lo empiezas a organizar, no se pasa de esa fecha. Entonces tú le empiezas a poner actividades predecesoras, otras que no están amarradas, y te empieza a hacer todo el programa y te monta las rutas críticas. Es una muy buena herramienta porque pues uno le puede hacer seguimiento a un proyecto y mirar pues cuáles son los avances, en qué se está atrasando y pues es muy dinámico además porque uno puede modificarlo de acuerdo a las condiciones específicas, por ejemplo, temas climáticos, horas de trabajo extra para un entregable y cosas así. Perfecto, así es, así es. Entonces, pues la idea es hacer una introducción al software. Vamos a volcar pues, una información a manera de ejercicio dentro del software para precisamente hablar de los tiempos de trabajo, mirar la asignación de esos tiempos de manera correcta, la secuenciación lógica de tareas y pues de tal forma que estaríamos gestionando el tiempo. ¿Listo? Pero veamos de todas maneras, antes de ingresar, digamos que eso yo creo que lo podemos hacer el día de mañana, lo del software. Voy a aprovechar su conocimiento, mi estimada arquitecta, también para que pues su merced nos ayude ahí, su merced comparte pantalla y yo voy dando la información. Los que quieran, igual la sesión como son grabadas, quien quiera decir, oiga, me parece chévere lo del software, voy a mirar la grabación y puede repasarlo pues las veces que sea necesario, de tal manera que te va a ayudar mucho en la planeación, ejecución, control, seguimiento al proyecto que vayas a trabajar. Sí, yo, pues para serles honesto, ¿sí? Para serles honesto, yo
esa fue la herramienta que me permitió pasar de ser de profesional de apoyo en proyectos a ser coordinador de proyectos. Entonces, realmente hicieron entrevistas a los que estábamos trabajando en proyectos y pues así, había de todo eso, había economistas, administradores, ingenieros industriales, pero los que conocíamos el software, pues nos sacaron a un lado y pasamos más pruebas y pues quedé en la parte para coordinar proyectos, que eran proyectos de productividad, como les conté el primer día, proyectos de productividad, después proyectos de productividad, nuevamente productividad, trabajé un buen tiempo en proyectos de productividad, proyectos de seguridad alimentaria, proyectos de derechos sexuales y reproductivos, de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, de derechos de los abuelos, abuelos viejos y viejas eran la localidad de Ciudad Bolívar, así decía el proyecto, viejos y viejas de la localidad de Ciudad Bolívar. Eh, eh, Unos proyectos muy bonitos allá en Ciudad Bolívar, proyectos, por ejemplo, son dos abuelitos, uno de los dos se muere por efectos de edad o ya, y el otro queda solo o sola, y pues pena moral, etcétera, etcétera. Todos estos proyectos, independientemente cuál sea su temática, nos estaban montados en Software Project y nos ayudaban mucho con la ejecución, seguimiento, el control de avance, entrega de informes, etcétera, asignación de recursos, todo lo necesario para poder ejecutar los mismos. Pero antes de llegar pues, al proyecto, pasábamos por toda esta serie de tareas y actividades de la gestión del tiempo, empezando, por ejemplo, por planificar la gestión del cronograma. Bien, definir cuáles eran las actividades y por ende desglosar esas actividades en diferentes tareas. Secuenciar lógicamente esas actividades, es decir, lo que estamos hablando de cuál va primero, cuál va después, si esta es prerequisito de la otra o si tengo que comenzar las tareas al mismo tiempo o tal vez terminarlas al mismo tiempo. Bien, y para ello asignarle recurso a cada una de las tareas. Recurso puede ser personal, ¿sí? Personas, trabajos. Cuando es de persona, se le conoce en project como trabajo. Cuando es material equipo, pues puede ser software, puede ser equipos de cómputo o internet o bueno, qué sé yo. Es material, ¿sí? El material necesario para poder ejecutar la tarea. Así que todas las tareas deben tener asignación de recursos para poder ser ejecutadas. Estimar la duración de las actividades, es decir, de acuerdo a esa secuenciación lógica de tiempos de cada una de las tareas, mirar cuánto me va a durar la actividad y por ende la secuenciación de actividades me va a decir cuánto va a durar el tiempo del proyecto, cuál es el tiempo total del proyecto. Y ya después viene pues el desarrollo del cronograma y viene pues, su posterior ejecución y por ende el seguimiento y control riguroso sobre esos tiempos. Siempre van a ocurrir situaciones que de pronto salen de lo que, eso lo hemos repetido en todas las sesiones, salen de lo que inicialmente estamos planeando, ¿sí? Se desvían y tengo que reenfocarlas nuevamente a los objetivos principales o los objetivos inicialmente trazados. Entonces, antes debo gestionar cada una de estas partes para poder establecer la gestión del tiempo total del proyecto. Planificar la gestión del cronograma. Consiste en establecer políticas, procedimientos y la documentación necesaria para así planificar, desarrollar, dirigir y controlar el cronograma del proyecto. Se define cómo se van a gestionar las contingencias, los cambios solicitados en el cronograma, también cómo se van a actualizar dichos cambios cuando son aprobados, ¿no? Los cambios, después de haber hecho el cronograma, si existen cambios por X o Y motivo, hay que hacer la solicitud del cambio y dicha solicitud debe ser aprobada porque los cambios generalmente no vienen solo, es decir, vienen acompañados con costos, por ejemplo, o pueden impactar tiempos. Es decir, tenemos que argumentar la solicitud del cambio para ser aprobada. Una vez aprobada, pues tengo que modificar, si es necesario, el cronograma e insertar el cambio solicitado. Se deben determinar las métricas de desempeño. Bueno, digamos que, por ejemplo, en el Software Project, las unidades en que se van a trabajar pueden ser desde horas, días, semanas, meses, semestres, años. Entonces, por ejemplo, cuando estaba yo ejecutando proyectos
de productividad, veía que, por ejemplo, los documentos, los informes de pago, que eran informes ya robustos, informes con evidencias, con firmas de los participantes del proyecto, digamos, evidencias fotográficas, la descripción detallada del objetivo de cada una de las, etcétera, etcétera, veía que, pues, al principio, eso era un informe, era una Z, y dentro de la Z se metía toda la documentación, y parte inicial era el cronograma, y el cronograma era como un acordeón, entonces eran cronogramas larguísimos, entonces era un acordeón donde uno empezaba a desglosar y era una vaina gigantesca. Eso se puede modificar en Project, precisamente no trabajarlo, cuando es muy largo, no trabajarlo en días porque pues te da un cronograma demasiado largo. Aunque he conocido gerentes de proyectos que él trabaja con el cronograma de actividades, ¿sí? En su escritorio, lo imprime en Plotter, por ejemplo, y encima le coloca un vídeo. Y él está constantemente revisando hoy dónde deberíamos ir, ¿sí? Qué tareas se están ejecutando al día de hoy, y está haciendo un seguimiento riguroso. En los casos los he visto, compañeros que trabajan con su cronograma de actividades en el proyecto impreso. impreso. Bueno, ¿cómo y cuándo se van a recopilar los datos para evaluar el desempeño? ¿Cómo se emplearán los datos para mantener el proyecto encaminado? ¿Qué se hará cuando se produzcan las variaciones de los proyectos, del proyecto? La secuenciación de actividades, secuenciar actividades del proyecto consiste en determinar las dependencias entre actividades, es decir, qué relación de ejecución existe entre ellas, en qué secuencia se ejecutan. Cada una de las actividades o hitos del cronograma tiene al menos una actividad sucesora o predecesora, a excepción de la primera y última. Es habitual, claro, la primera no tiene ninguna porque es la primera, y la última pues no tiene sucesora porque es la última. Es habitual establecer como primera actividad un hito de comienzo y como última actividad un hito de finalización. La secuencia de actividades se establece mediante relaciones lógicas. Puede ser necesario incluir adelantos o retrasos entre las actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable, mantener los márgenes de tolerancia. Y vamos a ver qué herramientas tenemos para asignación de tiempos. Bueno, antes de llegar allá a las herramientas, este es un diagrama por precedencia. Entonces aquí tenemos la actividad, tenemos actividad A, B, C, D, E, F, E, ¿sí? Y su requisito. Por ejemplo, la actividad A y B no tienen prerequisito porque son las primeras. No tienen ningún prerequisito. Sin embargo, la C sí. La C tiene como prerequisito la B. Entonces aquí está. La C tiene como requisito la B. La D tiene como prerequisito la A y la C. ¿Sí? La E tiene como prerequisito la C. La F tiene como prerequisito la C. O sea, la C se convierte en prerequisito de 2 actividades. La G tiene como prerequisito 3 actividades. La D, la F y la G. La D, la E y la F. Bien. Este es un diagrama por precedencia. Esto puede establecerlo simplemente para identificar tareas que son importantes. Por ejemplo, digamos, esta tarea es importante, la C. Esta es importante, por ende, para que se ejecute la C, tengo que estar pendiente en la B. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque es prerequisito de dos a su vez. Estimar los recursos de las actividades. Para cada actividad del proyecto, debo estimar recursos de las actividades del cronograma. Implica determinar las personas, equipos, materiales necesarios para llevar a cabo. Todas las tareas deben tener recursos asignados. Todas las tareas deben tener recursos asignados. Así usted vaya a tercerizar, como hizo el del video, dijo, voy a contratar una empresa para que me haga los armarios. Bueno, el recurso es la empresa y hay que pagarle a esa empresa, ¿cierto? Entonces la empresa es el recurso. ¿Qué cantidad de recursos se utilizará? ¿Cuándo estarán disponibles dichos recursos? Bien, por ejemplo, es cierto que yo podría, bueno, en la universidad, yo lo que hago es, les doy un proyecto a mis estudiantes, digo, van a volcarlo dentro del software project y les pregunto varias cosas. Una, por ejemplo, ¿cuánto vale el proyecto? Por ejemplo, es un ejemplo, digamos, el proyecto vale 10.000 millones.
¿sí? Pero esos 10.000 millones no van a ser ejecutados de una sola, sino que esos 10.000 millones se ejecutan progresivamente. Tú puedes tener cuánto voy a ejecutar en esta parte del proyecto, esta parte inicial, digamos en el primer trimestre. Necesito cuánto dinero, ¿sí? ¿Cuánto dinero necesito para el segundo trimestre? ¿Cuánto necesito para el tercer trimestre? Etcétera, etcétera. De hecho, pues el Estado, cuando licitan con el Estado, se arman estos consorcios o uniones temporales de las que comentamos el día de ayer, y estas uniones temporales están satisfaciendo los requerimientos del Estado, porque el Estado le va a pedir a quien vaya a ejecutar experiencia. Entonces, esa experiencia precisamente habla de, ya ha ejecutado proyectos, entonces ya sabe que, por ejemplo, no puede depender el proyecto de los pagos del Estado, ¿sí? El ejecutor debe tener el músculo financiero para poder ejecutar el proyecto sin la necesidad de depender del pago del Estado, porque pues el Estado puede demorarse. En ese sentido, digamos, uno de la unión temporal dice, venga, yo tengo el recurso económico, entonces yo tengo ahí, yo aporto mi experiencia, el otro dice, yo tengo la experiencia, el tiempo, en proyectos similares, entonces van uniendo, cada uno va uniendo partes de los requisitos que exige el Estado y se conforman esas uniones temporales para ejecutar proyectos con el Estado. Hay otro que es el interventor. Si es con el Estado, hay una interventoría, y la interventoría son los ojos del Estado para velar por el buen uso de los recursos públicos. Sin embargo, pues, fíjense que sale muy seguido en noticias que escándalos de corrupción, ¿no? El más sensible fue este de 70.000 millones de pesos para la contratación de Internet en zonas rurales. Bueno, me desvío un poco el tema. Otra vez, entonces, cantidad de recursos, cada tarea debe tener asignado, siendo una asignación de recursos. ¿Cuándo estarán disponibles esos recursos? Es decir, ¿cuándo los necesito ejecutar? ¿Cuándo los voy a ejecutar? Previamente debemos realizar una estimación de la necesidad de recursos y determinar la disponibilidad de los mismos, ¿sí? ¿Cuándo debo tener disponibles esos recursos para su ejecución? La duración de una actividad normalmente está condicionada al número de recursos disponibles para la realización de la misma, el número mínimo de recursos necesarios para llevar a cabo. Perdón. Lo que les decía ahorita, ¿no? No necesariamente el hecho de que tenga que hacer primero esta tarea para poder ejecutar la siguiente, o sea, una relación fin-comienzo, dada por las funciones propias de la actividad, sino también puede darse por el tema de asignación de recursos. Es que no tengo recurso para ejecutar las dos tareas de forma simultánea, entonces el recurso que tengo tiene que primero ejecutar esta para después ejecutar esta. Eso ya va a depender pues de la asignación de recursos, el presupuesto y todo lo asignado al mismo. Bueno, esto es una estructura de desglose de recursos. Tenemos el título del proyecto. Vamos a dividir el curso entre materiales, que materiales pueden ser software, equipos, todas las aplicaciones o software necesarios para ejecutar un proyecto, así como el equipo competente con la experiencia y competencia para ejecutar un proyecto. Eso lo miraremos también en la gestión del recurso humano. Estimar la duración de actividades, pues hace referencia pues establecer cuánto tiempo va a ejecutar, cuánto tiempo se va a tardar en ejecutar cada tarea. Para cada actividad del proyecto, estimar los recursos de las actividades del cronograma implica determinar las personas, equipos, materiales necesarios para llevarla a cabo, así como sobre los tipos de recursos necesarios, las cantidades de recursos estimadas, los calendarios de disponibilidad de recursos. La estimación de la duración se elabora de forma gradual y el proceso evalúa la calidad y la disponibilidad de los datos de partida. Por ejemplo, a medida que se desarrolla la ingeniería del producto y el trabajo del diseño, se dispone de datos más detallados y precisos, por lo que mejora la exactitud de las estimaciones de la duración. Este proceso, sin duda, uno de los que requiere más esfuerzo y que implica un alto riesgo. Esto debido a que las estimaciones erróneas seguramente impliquen dedicar más tiempo a la ejecución de las actividades, planificando, lo que conlleva el retraso a la ejecución. Resulta que también
el tiempo está, esto es una concatenación muy importante. El tiempo de duración tiene que estar muy coherente con la asignación de recursos para su ejecución, ¿sí? En ese sentido, pues llevamos eso a términos de dinero, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de la gestión de los costos del proyecto. Las herramientas para estimar duración de las actividades. Miremos qué herramientas podríamos acudir para estimar más o menos cuánto puede tardar la ejecución de una tarea. El juicio de expertos es una herramienta transversal, va a servir no solamente para, digamos, asesorar a la gerencia del proyecto en términos de duración de las tareas, sino que también va a ser una herramienta que le sirva para estimar costos. ¿Sí? Es una herramienta transversal y yo creo que va a estar involucrada en todas las áreas de administración del proyecto. Un juicio de expertos, entonces son miembros del equipo, expertos con experiencia en proyectos similares que aportan información estimando las alcances y las duraciones. Por ejemplo, si yo fuera a construir una casa, me pediría asesoría sobre la arquitecta ahorita, mi estimada arquitecta, recuérdeme su nombre. Paula, Mi Paula estimada, Felipe. mi estimada Paula, entonces yo diría, mi estimada Paula, por favor, ayúdeme, ese sería para establecer cuánto tiempo voy a durar ejecutando una tarea. Entonces, eso es el juicio de expertos. Ese es el juicio de expertos. La estimación análoga hace referencia o es una herramienta que utiliza parámetros de proyectos similares, anteriores, para hacer la estimación actual, como por ejemplo duraciones, presupuesto, complejidad, etcétera. Que suele utilizarse cuando existe una cantidad limitada de información. Utiliza información histórica y el juicio de expertos. Generalmente es menos costosa, emplea menos tiempo que otros métodos de estimación, aunque por el contrario es menos exacta. Se conoce también como estimación descendente. La estimación análoga, por ejemplo, digamos, a ver, yo vivo en un conjunto residencial donde hay 5 edificios exactamente iguales, todos tienen los mismos apartamentos. Si yo quisiera establecer más o menos cuánto es el tiempo de duración de uno de los edificios, miraría cuánto tiempo duró la construcción del anterior, ¿sí? Aunque no es exacta, pero me da una idea más o menos de cuánto tiempo gastaría la construcción de un nuevo edificio, ¿sí? A eso hace referencia la estimación análoga. Sin embargo, pues obviamente no es exacta. La estimación paramétrica. La relación estadística entre datos históricos y otras variables para determinar la estimación de parámetros de una actividad. Utiliza valores como rendimientos estadísticos, datos del proyecto actual. De esta forma se puede determinar cuantitativamente la duración de la actividad multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por el rendimiento. Este método permite obtener valores más precisos. Para llevarlo a un ejemplo, una alegoría podría decir, si construyendo o realizando 1 kilómetro de carretera me demoro, qué sé yo, una semana, 1 kilómetro de carretera, una semana, entonces ¿cuánto tiempo me voy a gastar en construir 100 kilómetros de carretera? Entonces una estimación paramétrica es eso, ¿no? Si una semana, si 1 kilómetro me demora una semana, entonces 100 kilómetros, ¿cuántas semanas serán? Pues serán 100 semanas, ¿no? A eso hace referencia, eso es una estimación paramétrica, hablando de rendimientos. Y estimación por valores, este método toma en consideración el grado de incertidumbre y riesgo de la estimación. Bueno, este es un poco más complejo, pero digamos que esos 3 primeros son los más utilizados. La ruta crítica lo habíamos comentado ahorita. En la administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero. La clave del método de ruta crítica es que no puedes empezar a determinar actividades hasta que no finalices otras. Hay que realizar estas actividades siguiendo un orden, completar cada fase más o menos antes de que empiece la fase siguiente. La ruta crítica está formada por la secuencia más larga de actividades, desde el inicio hasta el final del proyecto.
que tiene que empezar y terminar exactamente cuando se ha previsto para garantizar la finalización del proyecto en una fecha determinada. Bueno, otra forma análoga por ejemplo, usted monta un proyecto, hace una secuenciación de las tareas, hace un diagrama de Gantt y digamos, es un ejemplo, le dicen, usted tiene que culminar ese proyecto el 30 de noviembre del año 2025. ¿Qué podríamos hacer? Estableciendo los márgenes de tolerancia en cada una de las actividades y por ende tareas que hacen parte de la ruta crítica, podríamos colocar la fecha de finalización, o sea, monto el proyecto no diciendo por fecha, sino por tiempo, es decir, esto me va a durar 3 días, esto me va a durar 4 días, esto me va a durar 3 semanas, esto me va a durar 2 meses, y manteniendo los márgenes de tolerancia. Una vez hecho todo el cronograma, usted se ubica la fecha de finalización, también mantiene un margen de tolerancia. Si el proyecto tiene que terminarse el 30 de noviembre, usted lo ubica el 25 de noviembre y de ahí para atrás establece, entonces, si necesito terminar el 25 de noviembre, ¿cuándo debo empezar? Entonces, como ya tienes hecho cuánto va a gastar el proyecto en total, dice, ahí ya sabe, dice, no, para terminar el 25 de noviembre, debo por tardar empezar en abril 3, el 3 de abril, ¿sí? Así es otra forma para poder determinar, y ya si se pasa el 3 de abril, dice, no, no me comprometo a terminarle el 30 de noviembre porque, pues, sí, o sea, la secuenciación de tareas y actividades ya hice el cronograma y pues no alcanzaría. Ahí usted empieza a ser claro y decir, no, no alcanzo a ejecutar ese proyecto en ese tiempo establecido. Es otra forma de establecer el compromiso con los stakeholders, con todos los involucrados del proyecto. Bueno, entonces, sigo. La ruta crítica está formada por la secuencia más larga de actividades desde el inicio hasta el final del proyecto, que tiene que empezar y terminar exactamente cuando sea previsto para garantizar la finalización del proyecto en una fecha determinada. El método de ruta crítica ayuda a que los gerentes de proyectos prioricen las tareas, lo cual brinda una mejor idea de cómo y dónde los recursos. Como decía ahorita, hay tareas que no hacen parte de una ruta crítica, pueden ser ejecutadas y su retraso no va a impactar el tiempo de finalización del proyecto. Mientras que hay otras tareas que sí pueden afectar el tiempo de duración total del proyecto. Este es un diagrama por precedencia y aquí vamos a mirar, por ejemplo, ya está con duraciones. Entonces, por ejemplo, tenemos tarea A, B, C, D hasta la K, ¿sí? Hasta la tarea K. Y tenemos los prerequisitos, como mirábamos en el diagrama anterior, A y B no tienen prerequisito, la C sí tiene como prerequisito la A y la B, la D tiene como prerequisito la E tiene como prerequisito la C y la D, la F, la E, la G tiene como prerequisito la E y la F, ¿sí? Y cada una de ellas, así sucesivamente, tiene un establecimiento en términos de cuánto podría durar cada una de esas tareas. Entonces, por ejemplo, la A dura 4 días, la B dura 3 días. En ese sentido, diría que la C solamente puede empezar después de haber culminado la tarea más larga de las dos predecesoras, es decir, la A. ¿Sí me van a entender? Y así, hasta llegar al fin. Entonces, en ese sentido, si establezco una posible ruta crítica, mire, tengo que ejecutar la A y la B para poder ejecutar la C. Sí, es una forma de establecer una posible recorrido de ruta crítica. Tenemos una ruta crítica A y esta es una posible ruta crítica B de 36 días y 29 días. En Gantt, por ejemplo, usando el diagrama de Gantt, es más fácil de reconocer, me parece, una ruta crítica. Project también lo saca, hay una parte del software que dice establecimiento de ruta crítica, pero le señala la ruta crítica, que son las tareas más sensibles. Bueno, desarrollar el cronograma. Desarrollar el cronograma del proyecto consiste en integrar todos los procesos anteriores, es decir, definir y secuenciar las actividades y estimar los recursos de las mismas para crear el cronograma del proyecto. Normalmente, este proceso es llevado a cabo mediante una herramienta de planificación, suele ser también un proceso interactivo que determina las fechas de comienzo y de fin para las actividades planificadas.
Iterativo porque muy probablemente requiera una o varias revisiones de los estimados de duración y recursos para desarrollar un cronograma de proyecto realista y aprobado, que servirá como línea base respecto respecto a la cual mediremos el avance del proyecto. La incorporación de actividades, duraciones y recursos a la herramienta de planificación genera un cronograma con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Veamos un ejemplo. Bueno. ¿Qué es el cronograma del proyecto? Modelo de planificación que contiene una serie de actividades del proyecto, su tiempo, duración, su secuencia. A través de este definiremos cuánto dura el proyecto, cuál será la primera actividad del proyecto, cuándo comienza y cuándo acaba el proyecto. Pero antes que el cronograma del proyecto sea creado, un gerente de proyecto debe tener una estructura de desglose de trabajo, EDT, completa, un esfuerzo estimado para cada tarea, una lista de recursos con la disponibilidad de cada uno. Un cronograma se crea utilizando un método de estimación de consenso dirigido por las personas que harán el trabajo. La razón es porque un cronograma de por sí es un estimado, ¿sí? Es una estimación, eso es importante. Lo que estamos haciendo es tratar de aterrizar la información en un cronograma, pero es futuro. Estamos hablando en términos de prospectiva, la prospectiva. Nada más escuchen la palabra, si uno desglosa la palabra de epistemología, ¿no? Presupuesto, presupuesto. El presupuesto, ¿sí? Es antes de lo que supuestamente va a suceder, supuestamente. Nada más en la palabra nos dice. Cada fecha del cronograma estimada, y si las fechas no tienen apoyo de las personas que van a realizar el trabajo, el cronograma será impreciso. Características del cronograma. El cronograma tiene que representar todo trabajo a ser realizado. Esta es la razón por la cual la calidad y culminación de la estructura del desglose del trabajo son importantes. Realista. El cronograma tiene que ser realista con respecto a las expectativas del tiempo y la disponibilidad de los beneficiarios de participar, así como considerar cualquier evento que pueda afectar el proyecto. Aceptado. El cronograma debe tener el apoyo de los miembros del equipo e interesados en el proyecto, especialmente los beneficiarios y el donante. Ese es un Gantt, este es un diagrama de Gantt. Podemos ver que en la parte izquierda encontramos el EDT, donde dice meta del proyecto, objetivo 1, resultado 1, actividad 1.1, actividad 1.1.2. Ese es el EDT, esa es la estructura del desglose del trabajo. Y en la parte derecha encontramos ya la diagramación, es decir, la duración de cada una de las tareas y la secuenciación. Fíjense que hay tareas que no están vinculadas, pero su secuenciación es fin comencio. Por ejemplo, la actividad que dice la actividad 1.1.1 hace referencia, perdón, es la primera tarea del resultado 1.1, de la primera fase, que es digamos, el objetivo 1 se divide en resultado 1.1 y a su vez este se divide en dos tareas, actividad 1.1.1 y actividad 1.1.2. Estas dos actividades no están vinculadas, pero su secuenciación lógica es que se haga primero la 1.1.1 y después la 1.1.2. ¿Por qué? Si bien no están vinculadas, puede ser por un tema de recursos. Es que no tengo el recurso suficiente para ejecutar las dos tareas de manera simultánea, de manera paralela. Entonces el recurso es el que restringe que primero se realice la primera y después la segunda. ¿Sí? Ya veamos, por ejemplo, si ustedes ven en resultado 1.2, donde está la tarea 1.2.1 y la actividad, perdón, 1.2.2, esas sí están vinculadas. Y su vinculación es fin, es decir, están vinculadas con la tarea, con la actividad 2.1.1. Necesitas terminar esas dos para poder empezar la siguiente. ¿Sí? Y así vamos secuenciando y vamos viendo la duración total del proyecto. Este es un ejemplo de Gantt. Otro método para visualizar el cronograma del proyecto se conoce como el diagrama de Gantt. Henry Gantt, ¿no? Señor Henry Gantt. Él hizo muchos aportes, pero el más conocido es este, el diagrama de Gantt. Henry Gantt es de la misma época de Frederick Taylor, de Douglas MacGregor, de
de Charles Chaplin, y cada uno tiene sus aportes, ¿no? Por ejemplo, Charles Chaplin, el que conocemos de las películas, el comediante, en esa época él estaba migrando de las películas mudas pasando a sonido. Las primeras películas, él pasó la mayoría de él son mudas. Pero él, por ejemplo, fue un fuerte crítico, Charles Chaplin, de toda esta medición y de los tiempos, del trabajo. Y de hecho, pues él tiene películas muy buenas. Hay una que se llama Tiempos Modernos. Es muy buena porque en esa película Charles Chaplin es un empleado de una empresa y dentro de la empresa los tiempos de ejecución son importantes. Entonces, él trabaja en una banda transportadora, es un operario y empiezan a subir la velocidad a la banda transportadora, así que él tiene que trabajar más rápido, se desespera, se monta en la banda, se va por allá por la maquinaria, pasan mil y unas razones. Es una película de humor de su estilo, pero él fue un fuerte crítico al tema de la medición de los tiempos. En esa época, por ejemplo, cuando llegaba a medir tiempos en una compañía, la gente frenaba y decía, no, 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 queremos que nos midan los tiempos, no somos máquinas, no era bien visto. Hoy entendemos que, por ejemplo, la medición de tiempos es clave para la ejecución de tareas. Si yo no tomo tiempo, no puedo establecer eh, pues, la duración y por ende no puedo establecer capacidades. Una capacidad instalada, una capacidad utilizada, son partes muy importantes para establecer futuras proyecciones. Si puedo comprometerme o no con la ejecución de la producción de una serie de, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, este diagrama se utiliza muchísimo dentro de los proyectos para pues, visibilizar de una forma clara la duración de cada tarea, por ende la duración de cada actividad y por ende la duración total del proyecto. ¿Ya? El control del cronograma. Una vez hemos hecho esto, esta es la planificación. Esto es el pre, ¿no? Esto es el pre. Ahora viene la ejecución. Ahora empezamos con el proyecto, empezamos a ejecutar el proyecto. Y lo que les decía, para controlar el cronograma, inclusive yo tenía compañeros que imprimían el diagrama de Gantt en un plotter, ¿sí? Y lo pegaban ahí, lo ponían sobre el escritorio y encima un vidrio, ¿sí? Con eso él llevaba un control riguroso de qué se está ejecutando cada día y mirar los avances. Entonces consiste en seguir el estado del proyecto, el control de cronograma, controlando el avance del mismo, comparándolo con la línea base de gestionar los posibles cambios. El control del cronograma implica determinar el estado actual del cronograma del proyecto, influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma con el objetivo de estandarizarlos, controlarlos, determinar qué elementos del cronograma del proyecto han cambiado y cuantificar su impacto, gestionar e implementar cambios a medida que suceden. Con el objeto de mejorar el rendimiento del cronograma del proyecto, el control del cronograma solicita cambios y o recomienda acciones correctivas y preventivas. Listo. Bueno. Vamos a pasar a otra parte muy sensible de los proyectos, que es la gestión del costo. La gestión del tiempo lo acabamos de ver. Y herramientas, ¿no? Ahora pasamos a la gestión del costo. Esta gestión del costo también es una parte muy sensible, ¿no? Recordemos la triple restricción. Tiempos, costo, alcance. La gestión del costo de esta área de conocimiento permite estimar los recursos financieros que requiere el proyecto para completar las actividades previamente estimadas en el cronograma. Bien, una de las herramientas utilizadas para ejercer control de costos es el valor ganado, ya que a través de ella se puede determinar si los costos reales de trabajo realizado en un periodo de tiempo se encuentran por encima o por debajo de la línea base. Es decir, aquí lo que se hace, o la herramienta de valor ganado, consiste en determinar el presupuesto que usted había asignado versus el real y la variación. Entonces, por ejemplo, dentro de la ejecución fue más grande la ejecución de lo planeado. Entonces usted saca la diferencia. Ese es un valor negativo. ¿Sí? Es porque le costó más de lo que había presupuestado para esa tarea.
Pero lo hace con todas. En otras va a pasar lo contrario. En otras, mire, yo había presupuestado un mayor valor para esta, pero al ejecutarla me costó mucho menos. Y vas llevando algunas a favor, otras en contra. La idea es que no se vaya, usted va llevando un control para que no se vaya a ir mucho en contra, porque ahí ya empieza a tomar riesgos. Recordemos que es el presupuesto, ¿sí? Me antecedo a lo que supuestamente va a pasar. Así que indudablemente cuando pase, pues no va a ser exactamente lo que había presupuestado, van a haber variaciones por X o Y motivo, ¿sí? Lo que tratamos es que sea realizado posible a la realidad y que no haya una variación tan grande entre lo presupuestado y lo ejecutado. De todas maneras, sí sacamos esa diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado y mantenemos ese control de costos. Bien. La gestión del valor ganado es una técnica que permite evaluar el desempeño de un proyecto respecto al cronograma y su presupuesto. Esta técnica compara la cantidad de trabajo realizado en un momento dado con la estimación realizada durante la planificación del proyecto. Bueno, aquí vamos a pasar acá a la gestión de costos y vamos a hacer un ejercicio acá que si entienden el ejercicio, pues va a ser muy bueno. Porque una cosa es gestionar el costo, perdón, una opción de recordar. Lo que necesitamos para poder llevar a cabo un proyecto. Pero si hablamos, por ejemplo, de un proyecto de inversión, es diferente generalmente si hablamos de un proyecto del Estado. ¿Por qué? Porque los proyectos de inversión de tipo privado generalmente buscan un retorno, ¿sí? Un retorno de la inversión. O sea, si yo invertí 1.000 millones en esto, es porque estoy pensando que esos 1.000 millones van a convertirse en un monto mucho mayor, que habrá una rentabilidad de dicha inversión. ¿Sí? Por ejemplo, si su proyecto es crear un negocio, crear una empresa, montar un negocio, habrá que hacer una inversión en los activos, en todo el capital inicial para arrancar su negocio. Toda la maquinaria, la materia prima, la nómina, anticiparla, el lugar donde va a realizar todo este inversión. Su propósito es buscar un retorno, es decir, realizar las ventas, obtener utilidades y obtener ganancias. Ganancias, ¿sí? Si desde el punto de vista privado, por ejemplo, a mí me llegan, yo no tengo ningún negocio. Yo no tengo negocio. Si a mí me llegan 1.000 millones en este momento, 1.000 millones de pesos, yo voy a pensar en qué invertir ese dinero, pensando precisamente en un retorno de la inversión. Si yo voy a crear un negocio, esperaría que dicho negocio me rente por encima de lo que me podría dar un banco en un CDT. ¿Mm? Me explico. Si el banco, por ejemplo, le da el 10% efectivo anual, significa que usted metió 1.000 millones, dentro de un año le genera 100 millones. ¿Mm? Si yo no meto los 1.000 millones en el banco y lo metí en un negocio, es esperando que ese negocio me dé más de los 100 millones. Sí, me rente más. Entonces, esas tasas ahorita las vamos a volver relevantes porque vamos a evaluar desde el punto de vista financiero un proyecto. Desde el punto de vista económico, hay una serie de indicadores que nos van a decir cuándo es, desde el punto de vista financiero, viable meterle el diente a un proyecto. Sí, por ahora estamos sacando son los costos. Es decir, aquí estamos hablando, tal vez podría ser el capital semilla de un proyecto, de un negocio, de inversión, de empezar. O cuánto me va a costar la realización de una casa. O si es desde el punto de vista del Estado, el Estado no busca tanto un retorno de la inversión, busca más el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, estos proyectos de productividad no estaban buscando un retorno de la inversión. ¿Sí? Estos proyectos de seguridad alimentaria tampoco buscaban un retorno de la inversión. El proyecto de prevención del consumo de sustancias psicoactivas no buscaba un retorno de la inversión. Si usted hace, por ejemplo, un puente desde el Estado, un de Girardot con Flandes, por medio de un puente,
ahí no está buscando un retorno de la inversión. Ahora que si el puente lo hace el sector privado, ¿sí? El sector privado sí está buscando un retorno de la inversión. Entonces pone un peaje. ¿No? Y vemos una alternativa, por ejemplo, cuando no hay suficiente cantidad de recursos para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, es involucrar al sector privado. Ese caso, pues lo hemos visto ya más comúnmente en obras, por ejemplo, la Vía Llano, o por ejemplo, el Transmilenio, el propio Transmilenio, ¿no? En el Transmilenio hay recursos privados, pero pues yo no conozco alguien que quiera regalar plata a su inversión, sino que están buscando un retorno. Y pues eso genera, no sé por qué genera como discordia, escozor en las personas, como que no me parece normal, es un negocio normal. Si vienen, invierten en un negocio esperando un retorno de la inversión, ¿sí? Y si el Estado no tiene para invertir en esto, pues busca al sector privado para que lo invierta, ¿sí? Buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, actividades de gestión de costos. Entonces, estamos hablando primero de establecer cuánto es lo mínimo cuánto necesito para llevar a cabo el proyecto, cuánto dinero necesito para llevar a cabo el proyecto. Una vez tenga ese valor, tenga ese dato, puedo utilizar ese dato para determinar viabilidad financiera, ¿sí? Estableciendo una proyección de dinero de entrada. Si el proyecto es no hacer una casa, sino un negocio. Pero en esta parte que estamos hablando, estamos estableciendo cuál es el dinero que necesito para echar a andar el proyecto. Entonces, la planificación del proyecto, de los costos del proyecto, una estimación de los costos del proyecto, la realización del presupuesto y un control sobre el presupuesto, sobre lo que se necesita en cada una de esas partes. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a salirme acá un momentico. Pero voy a pedir su permiso. Son las 9:28. Démonos 5 minuticos para tomarse un tinto, estirar las piernas, ir al baño. ¿Sí? 5 minuticos. Son las 28, sean las 33. Nos vemos nuevamente acá. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo, mis estimados participantes? Sí, señor. Gracias. Sí, claro. Perfecto, listo. Entonces nos vemos aquí en 5 minuticos y tomamos agüita, un tintico, vamos al baño.
Listo, mis estimados participantes, retornamos acá, ya vamos a culminar. Son las 9:35 aquí en mi computador. Estamos retornando acá y Vale, sí. estamos, eh, pues no alcanzo a, a realizar el ejercicio de Excel, lo vamos a realizar el día de mañana, arrancamos con ese ejercicio, es bien interesante, bien chévere porque ese le va a dar luces de cómo evaluar financieramente un proyecto de inversión. ¿Sí? Incluso un proyecto de inversión con financiación. Muchas veces no contamos con el recurso necesario para meterle el diente al proyecto, así que a veces nos apalancamos en entidades financieras y necesitamos saber establecer, por ejemplo, puntos de equilibrio. Un punto de equilibrio es, por ejemplo, si quiero que este proyecto me rente al tanto por ciento, mínimo debería vender tantos productos. Es un ejercicio muy sencillo, muy fácil, pero creo que les puede dar luces a ustedes de cómo ejecutar o establecer precisamente ese número de cantidades mínimas o, por ejemplo, el precio, ¿sí? Precio de venta. Ya después usted hace benchmarking. El benchmarking es como el espionaje, por exagerarlo. Espionaje industrial con otros que ofrezcan el mismo producto suyo. Y compara también pues precios, calidad, Pero ese ejercicio es muy bueno. Entonces, pues vamos a arrancar el día de mañana, iniciar el día de mañana viernes con ese ejercicio y continuamos. Mientras tanto, pues terminemos el tema de la estimación de costos, ¿no? Estimar los costos del proyecto consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar actividades del proyecto. La exactitud de la medición del costo de un proyecto aumenta según avanza el proyecto, de manera que es un proceso iterativo. Los costos se estiman para todos los recursos asignados al proyecto, es decir, recursos de trabajo, recursos de materiales, coste de servicios e instalaciones, posibles costes y por contingencias. De hecho, nosotros vamos a mirar también la gestión del riesgo, y dentro de la gestión del riesgo pues se miden dos aspectos fundamentales, ¿no? Una es la probabilidad de ocurrencia, que se mide en el eje Y, y el impacto que tenga sobre el proyecto. Probabilidad de ocurrencia e impacto. El cruce de esos dos me va a cuantificar el riesgo. Y si el riesgo es muy alto, pues tengo que asignarle costos a un plan B de llegase a ocurrir. Bueno, en la estimación de costes de las actividades puede necesitar de los resultados de los procesos de la planificación de otras áreas, como por ejemplo el cronograma del proyecto, registro de riesgos y las asignaciones del personal. Si la organización ejecutante no posee estimaciones de costes formalmente formados, el equipo del proyecto deberá aportar los recursos y la experiencia necesarios para llevar a cabo la estimación de los costes del proyecto. Ahí vienen pues unas herramientas que son el juicio de expertos. Junto con la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el ambiente y la información procedentes de los proyectos similares o anteriores. También puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación como conciliar las diferencias entre ellos. Estimación análoga, igual un proyecto muy similar, también te puede brindar bases sobre cuánto puede costar otra actividad o otro proyecto que es muy parecido. La estimación paramétrica, lo mismo que en el tema de costos, ¿no? En el tema de tiempo. Entonces yo dije, en el anterior ejemplo era, si me demoro una semana en construir un kilómetro, ahora es, si construir un kilómetro me vale o me cuesta tanto, entonces construir 100 kilómetros me cuesta tanto. A eso se refiere la estimación paramétrica. Y la estimación ascendente es una estimación de los costes de los componentes del trabajo. Se estima el costo de cada una del paquete de trabajo o actividad con mayor grado de detalle posible, de manera que el costo se resume en niveles superiores. Estimación ascendente
es para mí como la más acertada porque es la estimación por cada una de las tareas y cada una de las tareas puede tener una, digamos, una asesoría en estos aspectos, ¿no? Juicio de expertos, análoga, paramétrica, y usted toma la decisión y empieza a establecer el costo de cada tarea. La sumatoria de todos los costos, pues nos va a dar el costo total del proyecto. Análisis de reserva. El estimado de los costos puede incluir reservas de costos adicionales para contingencias sobre aquellos eventos imprevistos, pero inciertos, como lo que les estaba hablando ahorita de la gestión del riesgo. Puede ser un porcentaje del costo estimado, una cantidad fija, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos. Según vamos disponiendo de más información sobre el proyecto, esta reserva puede utilizarse, reducirse o eliminarse. Las reservas para contingencias forman parte de los requisitos del financiamiento. Consiste en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna a los riesgos identificados asumidos por la organización para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. Determinar el presupuesto. Durante este proceso se suman todos los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. El acta de constitución del proyecto y el enunciado de alcance del proyecto proporcionan presupuestos resumidos y limitaciones al presupuesto del proyecto, cuya validez hay que comprobar en este proceso. La suma de las estimaciones de los costes de las actividades del cronograma, de los paquetes de trabajo y demás componentes de la EDT, estructura del desglose de trabajo, o WS, con el fin de preparar un presupuesto establecido, se hace en el marco de la elaboración del plan de gestión del proyecto. El objetivo es establecer una línea base de costos autorizada con la que después se podrá monitorear y controlar el proyecto. Generalmente, en el tema de establecimiento del presupuesto, hay modificaciones, ¿no? Pero hay presupuestos que pueden ser rígidos y dicen, no, no se puede pasar de acá, punto. Entonces, si el proyecto vale menos del presupuesto rígido asignado, pues habría un margen de tolerancia y podría trabajarse con él. Hay otros presupuestos que ya son flexibles y tiene mucho también que ver en el momento de presupuestar o cotizar los recursos, y teniendo en cuenta que van a ser ejecutados tiempo después, bien sea 1, 2, 3, 4, 5 meses, o incluso puede ser hasta años, pueden haber variaciones en los costos, ¿no? Por variables exógenas al proyecto, como inflación o devaluación, o etcétera, etcétera. Y ya el control de los costos del proyecto es el proceso de controlar los costos, se encarga de supervisar el grado de ejecución del presupuesto del proyecto y controlar los cambios en la línea base del rendimiento del coste, asegurarse de que las solicitudes de cambio de coste sean aprobadas. Esa es la otra, ¿no? Si hay que hacer modificaciones, dichas modificaciones deben ser aprobadas porque implican también afectación dentro del presupuesto. Gestionar los cambios de los costes a medida que se produzcan. Asegurar los posibles sobrecostes, que los posibles sobrecostes no excedan las restricciones de financiación autorizadas para el proyecto, tanto total como por periodos. Realizar el seguimiento del desempeño de costes para detectar y entender las variaciones con respecto a la línea base del coste. Determinar con precisión y pertinencia los cambios en la línea base del coste. La línea base del coste hace referencia a lo que, como estamos hablando de controlar, la línea base del coste es lo que planeé que se iba a gastar. Esa es la línea base, lo que planeé que se iba a gastar. Entonces, cuando hablamos de controlar, es precisamente estar revisando y controlando esa variación en esa línea base, lo que hablábamos ahorita. Lo planeado versus lo ejecutado en cada una de las tareas y su variación en términos de dinero. Algunas a favor, otras en contra. Algunos como sobrante, otros como faltante. Actuar para mantener los sobrecostes esperados dentro de los límites aceptables. Influir sobre los factores que producen cambios en la línea base del coste.
Y aquí pasamos a gestión de la calidad y esto lo vamos a arrancar posterior al ejercicio que hagamos el día de mañana. Estamos, entonces, en ese sentido, pues esto es lo visto el día de hoy. Lo que haremos ahora es tomar pues, la participación, la asistencia al, a la sesión número 3. Van 3 sesiones. Las sesiones están siendo grabadas y se están enviando al WhatsApp. Tenemos la sesión número 1. La sesión número 2 es que se demoró mucho. Entonces, está haciendo, o sea, ya la cargué en YouTube, pero en YouTube se demora un momentico en su completitud, pero no creo que ya las envié las dos, ¿no? Lo corroboro acá. Sí, ya está. Y hoy enviaste la segunda. Listo, sí, ya se envió la segunda, perfecto. Listo. Y aquí entramos a la asistencia del día de hoy. Yo ya había añadido el día de hoy, pero seguramente no le di guardar. 7 de noviembre, desde las 8:00 hasta las 10:00. Y lo que trabajamos hoy, a ver, hoy hicimos resumen de gestión, bueno, áreas de la administración, proyectos, gestión del tiempo y cronograma. Administración. Listo. Listo, entonces, por favor, alisten ahí su cursor en el micrófono para decir presente o aquí, o listo. Manuel Fernando Abril, Óscar Aguilar, Juan Fernando Óscar Aguilar. Presente, profe. Juan Fernando Arevalo. Ah, listo, Juan Fernando Arevalo. Listo. Mónica. Aguilar, sí, profe. Óscar Aguilar, perfecto, listo, Óscar. Mónica Alejandra Redondo, ya estás. Yo, profe. Sí, señor. Perfecto, listo, muy bien. Andrés Felipe Bejarano. Presente. Listo. Brian David. Sí, señor, buenos días. Listo, buenos días, Brian. Jessica Lorena. Presente, profe. Muy bien. Dayana Lisette Castañeda. José Reinaldo Cepeda. Aquí, profe. Muy bien. José Miguel Claros. William Alfredo Cristancho. Presente, profesor. Bien. Carlos Eduardo Díaz. Presente, Luis Fernando. Muy bien. Miguel Andrés Galvis. Presente, profesor. Listo. Vivian Alejandra Gantiva. Tranquilo, profe, presente. Gracias. Johan Jair García. Acá, profe, presente. Muy bien. Nicolás Felipe Garzón. José Luis Gómez Acero.
Sí, señor, presente. Listo. Néstor Daniel González. Presente, profe. Muy bien. Profe, una Profe, qué cosa, pena, qué pena, perdóname. es que me llamó y no, se me trabó el Nicolás Garzón, profe, qué pena. Listo, Nicolás. Vale. Qué pena, profe. Discúlpame, profe, molestarte. Es que yo ayer estuve, pero se me cayó el internet y no te pude contestar. ¿Con quién hablo? Con Néstor Daniel González. Listo, Néstor. Entonces yo estuve ayer en la sesión, pero no sé si tú llamaste lista y no te pude contestar, profe, pero yo ayer estuve en toda tu sesión. Vale, listo, lo tendré presente. Bueno, gracias, profe. Listo. Kelly Lisset Gutiérrez. Presente, profe. Muy bien. Laura Natalia Laverde. Presente, profe. Muy bien. Heider Camilo Leguizamón. Aquí presente. Muy bien. Uriel Leonardo Mancera. Diana Jimena Mariaca. Edna Liliana Martínez. Ay, joder. Presente, profe. Listo, Edna. Tranquila, muy bien. Paula Alexandra Mejía. Presente, Luis Felipe. Muy bien, Paula, muchas gracias. Diana Marcela Moreno. Daniel Mozo. José Arnulfo Murillo. Presente, profe. Muy bien, José. José Ignacio Nieto. Franklin Alejandro Ortiz. Giovanni Steven. María Alejandra Peña. Profe, disculpa, buenos días. Es que me Buenos días. llamaste Diana Marcela Moreno, pero no te entendí bien. Sí, llamaste a Diana Marcela Moreno. Arriba. Voy en María Alejandra. Diana Marcela, sí, señorita. Ah, Diana gracias. Marcela, listo. Perdón. Seguimos. Estábamos con Alexandra. Estamos con María Alejandra Peña. Damaris Reyes. Carlos David Rodríguez. Jennifer Adriana Rodríguez. Presente, profe. Profe, una pregunta. En el caso de que ayer no te aparecía en la lista, ¿y cómo se arregla el tema? Tranquila, Jennifer, yo te tengo presente. Vale, gracias. Listo. Rubén Darío Romero. Angie Carolina Sanabria. Presente, profe. ¿Aló? Listo, Angie. Perfecto. Ah, ok. Rafael Eduardo Sánchez. María Paula Sánchez. Emi Caterín Sánchez. Presente, profe, buen día. Buen día, Emi. Helen Alexandra Silva. Sí, profe, yo. Acá estoy. Muy bien, Helen. Melissa Vázquez. Nicolás Villa. ¿No? Bueno. Listo, mis estimados participantes. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Por hoy dejamos así, culminamos el día de hoy. Mil gracias y hasta luego. Un bonito día para todos. Hasta luego, profe, gracias. Muchísimas gracias, Luis Hasta Felipe. luego. Chao, profe. Gracias. Buena Esté clase. bien. Gracias, profe. Profe, qué pena. Es que el día de ayer, como asistencia, yo estuve escribiéndole, pues se me fue la señal, pero de todas formas yo le escribí tanto, intenté escribirle por mensaje de voz, entonces le dije por WhatsApp, presente, porque no me escuchaban. Sí, señor, sí. Listo, Andrés. Bueno. Bueno, ¿Listos? gracias.
Profe, el día de ayer yo estuve presente, pero no se al llamado de lista. Oscar Aguilar. Vale, listo, Oscar. Okay. Profe, una preguntita. Sí, señor. Qué pena molestarlo y no dejarlo descansar. Una preguntita, profe. Yo estaba entrando a la plataforma y ahí donde dice módulo 1, módulo 2, ¿no están habilitados como material o algo por el estilo, profe? Sí, si hay un material, lo que pasa es que no se puede descargar, pero tú entras ahí a la gestión de proyectos, es el módulo 1 y ahí puedes entrar y no descargar, pero visualizar el material y videos también. Ok. Ok, bueno, yo intento y si cualquier cosa, porque no he podido visualizar nada ahí como los submenús. Bueno, entonces en la parte de abajo le da siguiente. Listo, listo. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Muy amable, que descansen. Hasta luego todos.